ingeniero holandés que se llama Hans Monderman, que se llamaba, porque murió, que se llaman calles desnudas, naked streets. Entonces son calles en las que prácticamente no hay referencias. Cada uno tiene que, digamos, de alguna manera dialogar, interactuar con los demás para ver quién utiliza ese espacio. Es decir, no hay señales, no hay semáforos, no hay pasos de cebra, no hay carril bici como tal, sino que se trata de usar el espacio de manera cívica. Obviamente eso precisa que los coches circulen despacio, ¿no? Bueno, barrios que faciliten la vida de las personas. Como decía antes, se nos hace muy difícil ahora la vida, conciliar las obligaciones laborales con el cuidado de los niños, con el cuidado de los mayores, con el trabajo, y no se nos facilita nada la vida. O sea, uno puede hacer la compra por internet, vale, hace la compra del supermercado por internet, pero es que luego tiene que estar en casa cuando se la van a llevar. Y claro, como no te dicen exactamente a qué hora te la van a llevar, pues tienes que estar toda tarde o toda mañana en casa. ¿Quién puede estar toda tarde o toda mañana en casa? Esa famosa ciudad inteligente debería solucionar eso, ¿no? Porque se podría haber buzones o frigoríficos o sistemas inteligentes de llegada de paquetes, algo que nos facilitara la vida, ¿no? Áreas residenciales más integradoras. Ahora, en la sociedad, y vamos cada vez a más, cada vez hay más abuelos y cada vez hay menos nietos, ¿no? Hay 4 abuelos por un nieto. Cada vez hay más abuelos y menos nietos, cada vez hay menos niños. Bueno, pues tenemos que buscar a lo mejor espacios no solo para niños y no solo para abuelos, sino espacios más compartidos, espacios próximos a la vivienda que nos faciliten esos modos de vida, espacios de encuentro, que sean seguros, que sean amables, que tengan vegetación. La vegetación me parece un elemento muy importante que debería incorporarse como un elemento más de construcción de los edificios, de construcción de las ciudades, de los barrios, de las ciudades. Desgraciadamente no es así, es al revés. Hemos ido poco a poco deforestando las ciudades. Antes tenían muchos más árboles. Si miramos fotos históricas, había muchos más árboles, pero como hemos tenido que hacer sitio a los coches, nos hemos cargado unos cuantos, ¿no? Bueno, hay que diseñar tipologías, como decía antes, tipologías residenciales. Hay que investigar más en vivienda, tipologías residenciales que nos permitan más flexibles, pues moverse con una silla de ruedas, con la silla de un bebé, viviendas más flexibles que puedan ser transformadas a lo largo de la vida. Hablaba antes de la teoría del soporte de Abraken, voy a poner ahora una imagen, etcétera. Bueno, también traía algún ejemplo de esto. Por ejemplo, esta manzana en Dinamarca, pues es una manzana que integra un poco todo esto de lo que hablamos, ¿no? Integra pues espacios estanciales, una pequeña guardería dentro de la manzana residencial, una pequeña guardería, un pequeño espacio de tutelado para ancianos, espacios seguros para disfrutar. Es decir, bueno, en principio, a los que residen ahí, pues desde luego tienen la vida más fácil, ¿no? Esta propuesta, esta es de Madrid, de un estudio formado por Amán Cánovas y Maruri, también muy interesante. Al margen de su lenguaje arquitectónico, pues me interesa destacar este elemento, que es ese espacio, como no recuerdo si es en la tercera planta o así, un espacio de relación entre todos los elementos que componen esta manzana, ¿no? Un espacio de estancia, bueno, hay fotos muy bonitas, de relación, de encuentro con los vecinos, etcétera. O aquí tenemos, bueno, no se ha desarrollado mucho este planteamiento, pero a mí me parece un planteamiento muy interesante, que es la teoría del soporte. Es decir, normalmente
la oferta de vivienda que se hace es una vivienda, es un producto absolutamente acabado en el que prácticamente no se pueden decidir ni los materiales. Pero la vivienda, me refiero a la vivienda colectiva, lo que se podría vender podrían ser parcelas de vivienda, es decir, parcelas en las que el usuario tenga un papel importante a la hora de decidir, y parcelas que permitan mover, por ejemplo, que tengan los suelos continuos, con lo cual y tabiques más sencillos, con lo cual sea fácil, no tengas que desmontar y tirar toda la casa cada vez que tienes que cambiar algo, sino que puedas adaptar la vivienda a la evolución vital de la familia, ¿no? Bueno, por último, como demanda social contemporánea, pues entiendo que el tema de la participación, que también es un tema con muy poca trayectoria en la legislación, como sabemos, casi se limita a la exposición pública del planeamiento y a la recogida de sugerencias o alegaciones, pues creo que debería ser más... obviamente se puede hacer, aunque la participación supone un esfuerzo, ¿no? Pero entonces también es responsabilidad de todos, pero debería incorporarse de alguna manera mecanismos que hagan más participativo el planeamiento, ¿no? Bueno, como demandas ecológicas tenía aquí varias, y todo esto lo voy a relacionar luego con la legislación, con ver hasta qué punto la legislación permite incorporar, o sea, atender o no a estas demandas. Bueno, como decía, uno de los parámetros ecológicos para hacer una ciudad, un barrio, digamos, más medioambientalmente sostenible, es el de la densidad. Y antes comentaba cómo, si los hogares se han reducido, si los hogares ahora son de 2 o 3 personas como mucho, cuando antes eran de 5, resulta que si seguimos midiendo la densidad en viviendas por hectárea, pues resulta que estamos reduciendo mucho el número de personas que viven en un barrio. Entonces estamos yendo a barrios con poca densidad. La densidad implica vitalidad, implica que en un espacio hay más gente, y al haber más gente se multiplican las posibilidades de encuentro espontáneo, las posibilidades de relación entre unos y otros. Por lo tanto, igual había que repensar ese porque esta densidad, la de 70 viviendas por hectárea, es ahora como el mantra, ¿no?, de en los planes parciales. 70 viviendas por hectárea, máximo. Mínimo no hay. Bueno, en Castilla y León sí tenemos mínimo, luego os lo comentaré, pero máximo. Pero bueno, es que a lo mejor es que ese estándar es de los años 60, 50, y no han cambiado las cosas de los años 50 para acá. Bueno, en los años 50 eran 75 viviendas por hectárea, no 70. Cuando han cambiado mucho las cosas, densidad no implica hacinamiento. Es que a veces como que tenemos digamos, esa imagen de ciudad densa, ciudad hacinada, y no necesariamente. Hombre, obviamente hay que tener un cierto control, pero ahora vamos a ver algún ejemplo y algunas pautas en las que se pueden hacer ciudades densas pero amables. Diversidad, hablaba antes, otro de los parámetros u otro de los factores. Diversidad, o sea, mezcla en general, mezcla de usos, mezcla de regímenes de tenencia, alquiler, vivienda en propiedad, mezcla de vivienda pública, vivienda protegida, vivienda libre, etcétera. Mezcla los usos, ya digo, la mezcla de usos, cuando la hay, es muy exigua y muy poco, no evita ese desplazamiento, porque a veces se mezcla, pues eso, comercio, que no está mal, con vivienda, pero no hay usos productivos, no hay otro tipo de usos, hay excesiva zonificación. Bueno,
Modos alternativos de movilidad. Bueno, como puede verse, muchos de los parámetros atienden tanto a lo social como a lo ecológico o medioambiental, incluso a lo cultural, ¿no? Plantear modos alternativos de movilidad. La escala del barrio debería ser una escala del peatón, porque un barrio, bueno, pues puede tener, no sé, depende del barrio, pero un nuevo barrio, pues a lo mejor hablamos de 3.000 viviendas, vamos a suponer, y yo qué sé, 30 hectáreas, 40 hectáreas. Bueno, eso se puede recorrer fácilmente a pie, ¿no? Y sin embargo, vemos un lenguaje en el que sigue primando en la ciudad la ordenación del viario, poniendo en primer lugar las necesidades de los coches, cuando además se da una paradoja en la que no solemos pensar muchas veces, que es que, y esto es un dato estadístico, el uso habitual del coche, no digo el uso esporádico, ¿no? El uso habitual del coche no supone más de un tercio. En ciudades grandes, me equivoco, en ciudades pequeñas a veces supone más. Es decir, un tercio de los ciudadanos, como mucho en Valladolid, está en el 25%. El 25% de los ciudadanos usa habitualmente el coche en sus desplazamientos cotidianos, el 25%. Y en los otros porcentajes se reparten caminando, transporte público, bici o lo que sea. Es decir, planificamos las ciudades para el 25% de las personas que utilizan habitualmente el coche en sus desplazamientos cotidianos, me refiero, O sea que quizá eso debería hacernos también pensar, hay que poner el coche, resolver las necesidades de moverse en coche en primer término, haciendo que el viario se destine, más del 50% de la sección del viario siempre está destinada a coches. Si cualquiera de nosotros se para en un semáforo, los tiempos de semaforización, si los medimos, siempre son favorables a los coches, dura un poquito más el semáforo para los coches que para los peatones, los radios de giro siempre son mayores, bueno, en fin, toda una serie de temas. Es decir, debemos pensar en poner otros modos de movilidad por delante, y especialmente el peatonal, y especialmente en un ámbito que es de recorrido peatonal, ¿no? Bueno, temas como la planificación bioclimática o la incorporación de pautas de ahorro y eficiencia energéticos en la edificación, quizá aquí sí que haya una mayor aceptación, ¿no? Porque realmente hacer edificios o incorporar sistemas de ahorro y eficiencia energética redunda en un ahorro económico. Bueno, por ahí sí que hay algo más, pero por ejemplo en el tema de legislación que ahora os pondré, ¿hasta qué hora estoy? ¿Hasta las 6? Sí. Se me ha ido el santo cielo. El ahorro, es verdad, el ahorro ahí. Bueno, pues el tema del ahorro mueve más las conciencias, ¿no? Estaba diciendo que las legislaciones tampoco lo incorporan hoy por hoy, y es un tema importante, ¿no? O no lo incorporan de forma demasiado fehaciente, ¿no? El ciclo del agua, también muy importante. Las ciudades en la actualidad son ciudades demasiado impermeables, no permitimos que el agua se filtre, porque todos los suelos son sellados, son pavimentos duros, absolutamente impermeables, el agua no se infiltra en el subsuelo, no permite rellenar acuíferos subterráneos, no permite mantener una temperatura y una humedad adecuada en las ciudades. De hecho, las temperaturas de las ciudades son 5 grados más altas que las temperaturas del entorno, ¿no? Y eso en buena medida tiene que ver con el ciclo del agua, al margen del ahorro que puede suponer. Bueno, no voy a entrar en eso. Y desde luego temas de naturalización o reverdecimiento, como decía, pensar en utilizar la vegetación no como elemento decorativo u ornamental, que es como se suele utilizar en la ciudad, sino como elemento de proyectación y como elemento, no olvidemos que necesitamos vegetación para retirar del aire
todo eso que producimos, todos esos residuos que producimos, las micropartículas que producen los tubos de escape de los coches, por supuesto el CO2, que bueno, aunque no es dañino para las personas, es dañino para el planeta, ¿no? Todo eso nos puede ayudar la vegetación a retirarlo de la atmósfera. Es decir, pensamos siempre se piensa en medidas para reducir la producción de gases de efecto invernadero, de sustancias contaminantes, pero muy pocas veces se piensa en que además podemos complementar eso con retirar de la atmósfera esas sustancias, y a eso nos ayuda la vegetación. Entonces la vegetación, utilizada no como elemento ornamental, que también, porque por supuesto también tiene una componente paisajística importantísima, pero sobre todo como elemento a favor, digamos. Bueno, he traído un ejemplo que seguramente conocéis, que es un ecobarrio alemán, que pues tiene sus problemas también, pero bueno, tiene muchas de estas pautas, o incorpora muchas de estas pautas que he ido comentando. Es un ecobarrio que se hace en el año 2000 con motivo de la Expo Universal que se celebra en Hannover en esos años. Es un barrio, bueno, tiene las 70 viviendas por hectárea también, aunque una edificabilidad un poco mayor que lo que se admite aquí, que es 1 metro cuadrado. Edificios no muy altos, 2.700 puestos de trabajo dentro del barrio, mezcla tipológica para favorecer la mezcla social, mezcla de usos, sobre todo en la vía principal y en el centro. En eso yo creo que anda un poco peor, ¿no? Y luego incorpora otra serie de proyectos, un proyecto Focus para favorecer la integración de ancianos, discapacitados, etcétera, un proyecto Habitat para integrar familias con otras culturas u otras religiones. El transporte público es prioritario, u otras zonas exclusivamente peatonales. Por ejemplo, un factor muy importante que luego vamos a analizar, a ver si no me voy mucho de tiempo, el tema del aparcamiento. Ahí tenemos muchísimo menos cantidad de aparcamiento del que se fija aquí, ¿no? Aquí me refiero tanto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León como en la de Cantabria. La exigencia de número de plazas de aparcamiento en relación a los metros cuadrados construibles o construidos es muy alta en relación a esta. Claro, si obligamos a poner muchas plazas de aparcamiento, estamos estamos incentivando que haya coches, aunque es verdad que también, como digo, nos vemos forzados a tenerlos, ¿no? Bueno, estrechamiento de calzadas, áreas 30, todo el barrio solo se puede circular a 30 por hora, itinerarios peatonales y ciclistas, pero sobre todo lo traía por el tema del agua, del ciclo del agua. El leitmotiv, digamos, o una de las pautas principales de ordenación del barrio es mejorar el ciclo del agua, y para ello lo que hacen es aprovechar agua de lluvia, aguas grises, etcétera, y favorecer la acumulación, acumulación de agua, recoger agua y permitir que infiltre, ¿no? Entonces ponen toda una serie de elementos pues por aquí debajo discurre un tubo poroso que lleva el agua, que recoge el agua de lluvia, lo lleva a estas piezas que son estanques de retención, donde se acumula el agua, se utiliza de manera paisajista o para riego o para lo que sea, y no se tiene que llevar a la depuradora, ¿no? Bien, voy a terminar haciendo viendo de todas estas demandas cómo responde la legislación que tenemos vigente a estas demandas. Por ejemplo, la densidad residencial. Tenemos aquí comparada la Ley de Castilla y León, la Ley de Cantabria. Bueno, el máximo es, vuelvo a insistir, las 70 viviendas por hectárea, con lo que ello conlleva. Como máximo, en Cantabria, para municipios con más de 10.000 habitantes,
y en Castilla y León para municipios más grandes, con más de 20.000 habitantes. Castilla y León pone un estándar mínimo, lo cual está muy bien. O sea, no solo se regula el máximo, sino que también se regula el mínimo. Es decir, no se pueden hacer barrios con menos de 30 viviendas por hectárea, que es más o menos la densidad que corresponde al suburbio jardín, más o menos. O sea, es una densidad baja, pero por lo menos está limitada. Es que si no, se puede poner menos. La baja densidad es incompatible con la sostenibilidad. Es decir, por ejemplo, traía aquí estas imágenes de un barrio de finales del siglo pasado, del año 1995, de Holanda, Borneo y Sporenburg, que es un barrio que se hace para recuperar una zona obsoleta, una zona portuaria obsoleta que, bueno, esto ha ocurrido en todas las ciudades portuarias europeas. Las zonas industriales, por el tipo de transporte marítimo que se hace ahora, pues han quedado obsoletas, ¿no? Y por el tipo de fabricación. Bueno, entonces, para recuperar eso y para densificar la ciudad, o sea, como medida de densificación de la ciudad, en vez de crecer hacia afuera, crecer hacia adentro, se recuperan estos muelles y entonces se hace un barrio con 100 viviendas por hectárea. Y os aseguro que no es nada, no tiene ninguna sensación de hacinamiento ni nada así. 100 viviendas por hectárea. Aquí no podríamos hacer un barrio de 100 viviendas por hectárea. Este barrio, además, mayoritariamente es de viviendas bajas. Tiene algún edificio más alto, como este, o alguno que 3 edificios singulares, bueno, los veis aquí, este y este otro y otro que tiene por aquí por el borde, pero el resto son viviendas bajas y en muchos casos viviendas unifamiliares, ni siquiera vivienda colectiva. Aplican lo que se llama el patrón o el concepto de baja altura y alta densidad, es decir, que con viviendas de baja altura también se pueden conseguir densidades altas. La mayor parte del barrio está caracterizado por este tipo de edificios, de 2, 3 plantas como mucho. Bueno, la diversidad. ¿Qué dice la legislación? Es decir, no podríamos hacer barrios como ese, holandés. ¿Qué dice la legislación en Castilla y León y en Cantabria respecto a la diversidad, a la mezcla de usos? Bueno, en Cantabria no está regulado, no dice nada, no hay nada obligatorio, es decir, se pueden hacer barrios exclusivamente residenciales, porque la ley, eso queda a discrecionalidad del planeamiento. Yo me refiero a la ley que es la que sirve de marco al planeamiento. La ley no dice nada más allá en cuanto a diversidad, ni de usos ni de tipologías. Sí dice en cuanto a vivienda pública y vivienda protegida, porque eso está en la ley estatal, ¿no? Que tiene que haber mezcla de vivienda pública, de vivienda con protección pública y de vivienda libre. Bueno, pues al margen de eso, no dice más allá de que bueno, una buena intención. Dice: el planeamiento procurará una razonable articulación de usos y actividades, evitando también la repetición de sus soluciones urbanísticas idénticas, de manera que el carácter, uso y tipología predominante no monopolice absolutamente la zona de la que se trate. Es decir, que sí que está en el espíritu de la ley que haya mezcla, pero como no está regulado, como no está ordenado, pues podemos encontrarnos barrios con una única tipología, con una única imagen y con un único uso. Bueno, en Castilla y León está regulado, aunque es mejor intencionado que los efectos que tiene, porque son un poco tímidos los índices. Entonces hay que cumplir 3 índices: índice de variedad de uso, pero solamente el 10% de la edificabilidad del sector puede destinarse a otros usos diferentes al predominante. Índice de variedad tipológica: el 20% de la edificabilidad tiene que destinarse, como mínimo, a otras tipologías diferentes a la predominante para evitar esa uniformidad. Y el índice de integración social, que es el estatal, ¿no? En cuanto a movilidad, decía antes que el tema clave de la movilidad es el aparcamiento. Es el tema que nos da, el cómo se regula el aparcamiento es el tema que, en mi opinión, da la medida de cómo se quiere regular la movilidad. Es decir, si, por decirlo de manera un poco a lo mejor bruta,
reconocer el derecho a aparcar es reconocer el derecho a circular. Entonces, si ponemos muchas plazas de aparcamiento y además esos aparcamientos los ponemos en el centro, estamos implícitamente fomentando la circulación de coches, ¿no? Bueno, pues ese estándar en España es muy alto y en la mayoría de las legislaciones he visto que en las dos es el mismo. Yo la de Cantabria no la conocía, la he estado mirando para esta presentación. El estándar es de 2 plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables o construibles o construidos. Bueno, la terminología varía un poco. Tanto en Castilla y León como en Cantabria, de las cuales la mitad tienen que estar en espacio público. Bueno, pues cuando nos ponemos a meter plazas de aparcamiento, esas que nos exigen, es que nos quedamos sin espacio público. Son muchísimas plazas de aparcamiento, muchas plazas de aparcamiento. Incluso en la ley de Cantabria he visto que cuando un municipio se declara o se le reconoce el estatuto de municipio turístico, se pueden poner más de esas 2 plazas de aparcamiento. Aunque no especifica la ley cuántas, o yo no lo he visto, quizá ya digo que no la conozco más allá de lo que he mirado para acá. Bueno, luego en la de Castilla y León sí que se dan algunos consejos, pero los consejos están muy bien, pero si no son normativos, pues se quedan ahí, en consejos, ¿no? Es deseable favorecer el desarrollo e implantación de sistemas de transporte público. Es deseable favorecer la mejora de la calidad de las vías existentes, en particular de las áreas peatonales, la viabilidad de los modos de transporte no motorizados, en favor de los recorridos peatonales, construcción de aparcamientos disuasorios. Esto lo ha añadido ahora la ley, que ha habido que modificar para adaptarla a la ley de las 3 Rs, rehabilitación, regeneración y renovación de Castilla y León. Pues se favorecerá la construcción de aparcamientos disuasorios en lugar de rotatorios en la periferia urbana, con acceso de transporte público, con una capacidad mínima total de 1 plaza por cada 500 habitantes. Pero dice se favorecerá, no dice, no va más allá, no se atreve la ley a dar un paso más allá. Por lo tanto, tampoco podríamos tener esta imagen, los llamados barrios sin coches. Tenemos experiencias en Europa de barrios sin coches, por ejemplo, Vauban, en Friburgo. Es un barrio en el que viven 5.500 habitantes que no tiene coches. El que se compra una casa ahí sabe que no puede circular por dentro del barrio con el coche, los coches se quedan fuera en dos edificios de aparcamientos que tiene fuera, pero el 70% de las familias no posee coche. Renuncia a la posesión de un coche y lo que tienen son coches, a veces en algunos de estos barrios, coches en multipropiedad, o sea, coches que no es propiedad de la familia, sino propiedad de la comunidad y que uno puede utilizar para cuando hace recorridos interurbanos, por ejemplo. Bueno, pues no sería posible porque estamos obligados a poner plazas de aparcamiento. En relación al planeamiento y la arquitectura bioclimáticos, ¿qué nos encontramos en la legislación? Ya digo que, claro, todo esto es discrecional, entonces si queremos ponerlo, lo ponemos en el planeamiento y en los edificios, por supuesto, pero no hay exigencias legales. En principio no se establecen criterios específicos que digan nada en relación a la arquitectura bioclimática, pero en algunos casos incluso se dificulta. ¿En qué sentido? En el sentido de que un planeamiento bioclimático, como veíamos en esos ejemplos del periodo de entreguerras, exige que los edificios estén bastante separados por el grado de incidencia del sol en las fachadas, ¿no? Todos los edificios tienen que estar suficientemente separados porque si no, la fachada sur, que es la que más sol recibe, pues si hay un edificio delante produce una obstrucción solar, ¿no? Bueno, pues la legislación es muy en este sentido no favorece eso, porque dice que la altura de las fachadas de 2 edificios enfrente de una calle puede ser 1,5 veces el ancho de la calle. 1,5 veces el ancho de la calle. Es decir,
En determinadas orientaciones el sol no llega a las plantas bajas y en algún caso ni ya a planta primera, ¿no? Este barrio que he traído es un plan parcial muy grande que hay en Zaragoza, que ya está prácticamente construido entero y que se ha hecho con criterios de planificación bioclimática, se llama Valdespartera, y precisamente lo que vemos ahí los bloques, bueno, es muy pequeñita la imagen, pero creo que sí que se ve. Los bloques son bloques lineales, como corresponde a un planteamiento bioclimático del libro, pues, y vemos que están, vemos que están bastante separados unos bloques de otros. Tiene una orientación suroeste, ¿no? Para permitir el mejor asoleo de los edificios, ¿no? Esa separación es importante. Bien, voy terminando. En cuanto a otros estándares que se exigen en el planeamiento parcial, en el desarrollo de nuevas áreas. Espacios libres públicos y naturalización, es decir, incorporación de vegetación en esos espacios. Bueno, pues los criterios son sobre todo cuantitativos, y llevan siendo cuantitativos, ya digo, desde hace 60 años. Lo que se exige simplemente es una reserva mínima de suelo para espacio libre público, una reserva que en las dos comunidades es igual, de 20 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construibles de la superficie del sector. Nada más. Bueno, en Castilla y León se dice que de ese suelo que se reserva para espacios públicos, para espacios libres públicos, al menos el 50% tiene que ser permeable. Bueno, es algo. No se establecen criterios de naturalización y, bueno, pues de arbolado no se habla, y lo que se habla es con un criterio de separación en las dos legislaciones, es decir, se dispondrán pantallas vegetales para separar zonas industriales de zonas residenciales, pero más que nada por un impacto visual o paisajístico, más que por una cuestión de mejora de la calidad del aire o algo así. En cuanto a equipamientos, también el estándar es exclusivamente cuantitativo, son en Castilla y León 15 metros cuadrados por cada 100 construibles y el 5% de la superficie del sector, y en Cantabria es un poco menos, 12 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos, y simplemente se dice que se distribuirán homogéneamente, procurando la máxima accesibilidad a todos ellos. En cuanto a ciclo del agua, no se establece ningún tipo de criterio, no he encontrado ningún tipo de criterio en ninguna de las dos. Y, por último, en cuanto a participación, bueno, pues tampoco está más regulado más allá de la fijación de un periodo de exposición pública de 1 a 3 meses del planeamiento, en el que se abre un periodo de alegaciones, sugerencias, etcétera, pero no hay un proceso, por ejemplo, participativo estipulado para la génesis del proyecto o para distintas fases, del planeamiento, más allá de que cuando ya está redactado y ya hay poca capacidad de movimiento, pues se haga una exposición pública y se abra un periodo de sugerencias y alegaciones. Bueno, por lo tanto, entiendo que, como decía antes, y ya por concluir, que este panorama que tenemos, y cierro un poco el círculo, este panorama en el que tenemos muchísimo espacio construido, urbanizable, urbanizado, muchas viviendas vacías. Quizá no sea el mejor momento para hacer nuevas áreas, pero quizás sí que sea el momento para replantear que la legislación incorpore todas estas nuevas demandas, que sea más sensible a los cambios que se han producido en la sociedad, y que de alguna manera
también pues se recupere ese viejo papel social de aquellos que hacen la ciudad, que bueno, se hace entre todos, obviamente, también entre los ciudadanos. Esa componente social del urbanismo me parece que debe ser reivindicada, y si no para aplicar, como digo, inmediatamente a nuevos crecimientos, sí, por supuesto, porque todos estos criterios que he ido exponiendo obviamente son perfectamente incorporables a esas áreas de regeneración urbana que parece que ahora se dirige todo el aparato y la legislación hacia esos espacios. Bueno, nada más, muchas gracias. La primera, todos estos, no sé si desde el ámbito académico lo conocerás o desde el ámbito práctico, hay algunos procesos de transformación de estos espacios urbanizados y degradados porque no se construye de las primeras imágenes que contabas, o hay experiencias o debates particular. Sí, yo pienso que la segunda charla, la que va, por lo que he podido entender, es Zaida un poco la que se va a ocupar de esto. De momento lo cierto es que es difícil saber qué puede hacerse con todo ese gran espacio, que de momento es que no hay activación de la demanda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Deconstruir, que es una opción, ¿no? Deconstruir. No lo sé. Hay estudios y hay especulaciones al respecto, pero... Sí, parece que las posiciones más radicales serían la destrucción y la recuperación y la moratoria de los crecimientos, que hay tesis que plantean el decrecimiento absoluto en las ciudades y directamente suspender los suelos urbanizables, claro. A mí, es una opción que a veces parece razonable. Seguramente que la legislación y los derechos de los propietarios de suelo estarían en conflicto con esta tesis, pero parecería interesante. Bueno, de hecho, la legislación actual, digamos, es más estricta en el tema de los plazos que se da para la consolidación de esos derechos. Es decir, que el suelo que en un determinado momento es urbanizable no va a permanecer urbanizable sine die, sino que tiene unos plazos, y si esos plazos se pasan, ese suelo revierte a rústico. Que además es lógico, ¿no? Claro, todos estos que ya están urbanizados es más difícil, pero los que estaban clasificados como urbanizables, que no se han desarrollado, hace poco en Castilla y León se ha publicado un listado de suelos que se habían metido en el planeamiento como urbanizables, y ha salido un listado de suelos que han revertido a rústico, porque no se han ejecutado en el plazo de 8 años que establecía el planeamiento, y han revertido. Entonces, claro, algo hay que hacer, porque efectivamente, y bueno, dejar que crezca la vegetación espontánea. La vegetación tiene mucha más fuerza de lo que creemos, tiene mucha capacidad, y basta con ver esas imágenes de, pues no sé, de Angkor, por ejemplo, ¿no? O de ciudades, o de las ciudades estas mexicanas, mayas o aztecas, ¿no? En la que la vegetación ha anulado la ciudad, ¿no? Entonces la vegetación tiene un gran poder. Bueno, veíamos algunas de estas urbanizaciones en las que ya ha empezado a salir vegetación por aquí y por allá, y bueno, no lo sé, es complicado, sí. A ver, ponemos así. Primero, enhorabuena por la conferencia, me parece
consecuencia de revisar los parámetros, los ratios que tradicionalmente estamos aplicando y la necesidad de contrastarlos con la vida contemporánea y con los ejemplos que están sucediendo en otros sitios del mundo. Yo creo que ese es uno de los grandes dramas del urbanismo, ¿no? El que hay, o de las paradojas más que dramas, que hay una falta de correspondencia entre la valoración de los ratios y el cumplimiento de lo que entendemos excelencia de los ratios, sea en anchos, en dimensiones de calles o de servicios o de dotaciones o de una serie de cosas, y el resultado final. Yo creo que en ese aspecto una de las cosas que igual tenemos que aprovechar estos momentos de crisis, como dices muy bien, para revisar es cuáles han sido en ese aspecto un diagnóstico para valorizar, para detectar éxitos y fracasos, y que no se corresponden esos parámetros muchas veces con lo que la sociedad entiende que es un éxito, que muchas veces no tiene por qué ser la valoración que los propios autores tienen de sus propios actos, ¿no? Y que también, yo creo que lo que también se está revisando en ese proceso de crisis, que en el fondo tenemos que volver los ojos hacia nuestro propio resultado, porque al final nos vamos a quedar viviendo, la ciudad no se está resolviendo ni se va a resolver en lo que le queda por hacer, sino en lo que nos queda por vivir. Y quiero decir que lo que entiendo y lo que he traslucido en lo que tu ponencia es la capacidad el margen de elección que nos queda por decidir. O sea, nos queda mucho urbanismo por decidir, pero por decidir porque queremos que sea así. Y luego ya encontraremos los ratios para aplicar esa herramienta, ¿no? Yo creo que estamos de alguna manera entendiendo que hemos estado confundiendo mucho la herramienta con el fin, creyendo que la herramienta es el propio fin a cumplir, y resulta que eso no se corresponde con el fin, que resulta que igual, pues lo dices tú, lo que llamamos participación ciudadana. En el fondo, no es tanto que preguntarle al ciudadano, no sé, ¿cómo lo haría usted? Sino, ¿cómo le gustaría a usted vivir? ¿O con qué fórmula de vida le gustaría vivir? Y resulta que aparecen cosas tan sorprendentes que no sé si en absoluto tenemos por qué compartirlo todo, pero aparecen fórmulas tan sorprendentes como que hay cierto porcentaje de ciudadanos que prefieren no tener el coche, o que prefieren un lugar público en el que no haya legislación, digamos, a nivel de señalización y de cosas así, situaciones menos encorsetadas, y que resulta que hay unos juicios de valor sobre el resultado final de las cosas que yo creo que van en el sentido de búsqueda de una calidad de vida, porque al final, como dicen Ezquiaga y lo decían todos los parámetros, al final nos vamos a quedar viviendo en ciudades. Yo creo que tú lo has dicho y yo lo he comentado también. Yo creo que la clave es incorporar a la gente desde el principio, en los procesos, incorporar a la gente en la participación, porque al final, digamos, hay como una especie de inteligencia colectiva, ¿no? Que se desarrolla entre todos en procesos participativos que, por supuesto, hay que trabajarlos y hay que organizarlos. O sea, la participación, hombre, a veces es espontánea, a veces es por irrupción, ¿no? Cuando a alguien le imponen algo, pues a veces se revela, ¿no? Y participa, digamos, por irrupción, participa protestando. Pero tenemos que ser capaces de articular procesos de participación en los que la gente, que es al final la que va a vivir en esos espacios, proponga cosas. Hombre, obviamente el diseño no puede hacerse por consenso, eso está claro, ¿no? Pero una cosa es el diseño y otra cosa es el carácter, el espíritu, el lugar en el que uno quiere vivir, las condiciones en las que quiere vivir, y eso no se prevé.
Insisto, la participación es costosa, no solamente costosa en dinero. Los procesos participativos hay que prepararlos. También es costosa para la gente, todos trabajamos muchas horas y cuando ya has acabado tu jornada laboral, pues lo que te apetece es llegar a casa y descansar, no irte a una asamblea de vecinos a participar, ¿no? Entonces cuesta, pero hay que ponerla en marcha, hay que invertir, hay que mentalizar y por supuesto no solo eso, la gente se tiene que concienciar porque la ciudad creo que se hace entre todos, la ciudad no la hace solamente los técnicos, que parece que son los que tienen el saber, ¿no? La ciudad también la hace el que la vive y la vivimos todos. Y eso exige de esa inteligencia colectiva que yo creo que está en la participación, en una participación bien arbitrada, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, digamos, ayer lo comentábamos en una charla, de sociedad y participación, pienso que uno de los grandes problemas de la ciudad contemporánea, por no sé, la que nosotros, no se llama en el primer mundo o en Europa, lo que nosotros nos podemos vivir, es que ha habido una crisis de la cultura de la ciudad. O sea, por ejemplo, cuando hablas de barrio y de no sé qué, y de como una especie de entidad deseable en la que no sé qué, en realidad ha decaído mucho la conciencia de barrio. O sea, ha decaído mucho la conciencia de que hay una zona próxima a tus vivencias en las que tú te sientes afectado o te sientes comprometido con velar con esa circunstancia o poder opinar de ello. Entonces yo creo que, igual que en el medio rural, mucha de su falta de viabilidad descansa en una crisis de la cultura del rural, digamos, la cultura de vivir en esos lugares, que somos incapaces de identificar como recursos el medio tal, porque por la migración campusana no puede rural, pues también ha existido una crisis en el medio urbano y la capacidad de crear esa convivencia ciudadana, pues eso que llamamos, que luego aparece en forma de falta de participación, como un síntoma, pero en el fondo descansa una pérdida de conciencia, de convivencia y de tener. Por eso me parece muy interesante que esos procesos urbanos hay que empezar a plantear como objetivo de ese resultado, de ese fracaso, o de ese acierto, que el resultado social, el comportamiento social, sea el adecuado, sea saludable. Yo creo que en buena medida, en los últimos años, al menos en España, claro, con esta idea que decía al principio de que se ha entendido la producción de vivienda como un recurso financiero, como un refugio económico, como una inversión, etcétera. Claro, el producto que se ha ofrecido es un producto muy que fomenta muy poco eso que estás diciendo tú, o sea, un producto muy repetitivo, unos barrios o unos espacios sin identidad, sin atractivos, sin atender a estos problemas que tiene la gente en su día a día, ¿no? Que efectivamente se ha perdido ese espacio cívico, ese espacio de socialización, esa idea, por ejemplo, el tejido asociativo, que es una base muy importante de los barrios y que en los barrios tradicionales está como más implantado, ¿no? Y sin embargo en estos espacios quizá con menos identidad, con un solo uso, como decía. O sea, pues es que uno va a casa solamente a dormir y entonces no te encuentras otras posibilidades de relacionarte con gente que no sea como tú, que no sea de tu mismo estatus o de tu mismo nivel económico, de tu mismo espacio cultural, de tu mismo, no sé. Entonces, yo creo que eso sí que crea ese empobrecimiento que tú dices de la vida del barrio, ¿no?